Decíamos ahorita que Albert Pujols entró a un exclusivo club de aquellos peloteros que están en la cantidad de 700 o más jonrones. Ahí está en ese club Baby Ruth, Hank Aaron y Barry Bonds, que es el que más tiene. Pero Barry Bonds tuvo problemas con los esteroides. Pero está calificado Barry Bonds como uno de los peloteros que tiene los mejores récords en todas las áreas. Sí, sí. Sin embargo... Aparte de ser uno de los peloteros de color, después de Robinson, ¿no? Sí. Que hizo historia en la Grandes Ligas, ¿no? La identidad dominicana se construye de pelota, de política, de gallo, de religión, música. Eso es la identidad dominicana. La identidad. Entonces el béisbol... Y las buenas noticias dominicanas casi siempre llegan de los deportistas y de los músicos. Entonces llevamos como en el ADN el tema del béisbol. Sí. A propósito del béisbol, yo quisiera hacer una pregunta. El dominicano que más se acercó a los 700 jonrones, ¿cuál fue? Alex Rodríguez con 600 y algo, 696. 696. Sammy Sosa dio 600. Pero Alex también tiene el problema de los esteroides. Sí. Y eso es lo que le va a impedir posiblemente ingresar al Salón de la Fama. Pero en el caso de Albert, se trata de una carrera deportiva inmaculada hasta ahora. O sea, no se le ha descubierto nada a esta figura. Ten por seguro que si él hubiese estado en ese tipo de actividad ilícita, ya hace rato lo hubiesen sacado eso. Así es. Lo tiene como un modelo, sí. Bueno, pasando a otro tema, y Luis aquí puede abundar un poquito, el posicionamiento de Lula. ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones son el día 2 de octubre, primera vuelta. Usted sabe que el sistema, el próximo domingo, hace 7 días. Lula, según todos los sondeos, el último sondeo le da 51. El otro, Bolsonaro, que es una especie de... Hay varios candidatos, son como 7 que hay, pero está polarizada entre Lula y Bolsonaro, que es el actual presidente. ¿Cuántos de esos candidatos se inclinarían en una segunda vuelta por Bolsonaro y cuáles por Lula? No, porque el tema es el siguiente. El tema es que Lula está trabajando para irse en la primera vuelta. Las encuestas señalan que si él no se va en primera vuelta, quedaría cerca del 50. 47, 48, y se iría como quiera en segunda vuelta. Es decir que, según los sondeos, a menos que no ocurra una situación de sorpresa, pues Lula va a ser el próximo presidente. Si no hay primera definición en primera vuelta el 2 de octubre, entonces habrá una segunda vuelta el 30 de octubre. Es decir, que eso es rápido. Y todos los sondeos indican que Lula va a ser el presidente nueva vez de Brasil. La ambientalista Marina Silva, que también le está apoyando, que tuvo una vez junta con él, que se separó de ellos. Pero está como candidata apoyando a Lula. Sí. El tema es que hasta una persona que se llama Luis Felipe también, como yo, está aspirando a la presidencia. Ajá. Sí, lo que pasa es que no tiene ninguna posibilidad. Pero bueno, el nombre hay que rescatarlo, ¿verdad? Con ese nombre debe llegar lejos, ¿verdad? Con ese nombre va a llegar lejos. El compañero. Mire, entonces, el otro tema, el discurso de Petro ante la ONU. Han habido muchísimos discursos. Bueno. El discurso de Bukele, el discurso de la presidenta de Honduras, el de Biden. El tema es que lo de Bukele es una reiteración, porque él fue... Sí. Estamos hablando de un discurso de Petro. Primero, es un discurso ambientalista, entiendo, creo yo. Es un discurso bello. Hermoso, literariamente hablando. Es un discurso poético. Pero al mismo tiempo es un discurso desgarrador. Fíjate qué combinación es. Sí. Hay que ser un gran intelectual para hacer ese tipo de reseña. Claro. Y se dio dentro del marco de lo que fue la 77ª Asamblea de Naciones Unidas, que se está celebrando ahí en Nueva York ahora mismo. Ese discurso, aparte de ser ambientalista, también es una crítica al narcotráfico
de los países que quieren endirgarle a la selva sudamericana la culpa de los consumidores que hay en el primer mundo. Y diciéndoselo a Estados Exactamente, Unidos y que a están Biden, que estaba ahí intoxicados. presente. Simplemente me recordó a Fidel Castro en este tipo de alocución, Petro, esta forma vehemente con que este hombre habla y con la profundidad con que trata la cuestión, porque no anda en la superficie, planteó temas científicos, planteó temas medulares de la economía. Entonces, definitivamente, es una nueva narrativa. O sea, la lucha contra las drogas y el narcotráfico termina perjudicando a los países productores de la coca, que es una planta sagrada desde el punto de vista de las civilizaciones El problema indígenas. es que los países, sobre todo Estados Unidos, no atacan la raíz del problema, sino las ramas. Y como las ramas es lo más fácil, entonces se van por ahí. Pero habló de un producto que es Glifosato. sintético, Sí, que está haciendo más daño que sí, la propia cocaína. así es. ¿Verdad? Hay que acotar también. Y presentó evidencias de que ese producto que está siendo consumido de forma masiva en Estados Unidos, en Reino Unido y en otros países, está diezmando sobre todo a la población joven. Así es. Y lo mutila. Yo he visto imágenes desgarradoras del consumo. ¿Cómo se llama el producto? Ahora se me escapa, Bueno. fentanilo o algo así fue que mencionó. Petro lo mencionó varias veces, Sí. que está generando una generación, valga la redundancia, sin memoria, intoxicada. Hay que señalar que ese discurso se produce en un contexto muy particular del discurso de Petro, no ya con relación a política interna, sino con relación a política internacional. Restableció las relaciones con Cuba, que Colombia en tiempos anteriores había roto las relaciones con Cuba, estableció acuerdos de paz con Venezuela, que son limítrofes, y pidió perdón a Haití por la participación de colombianos en el asesinato de Jovenel Moïse, el presidente haitiano. Le pidió perdón a nombre del Estado colombiano. Es decir, fíjense entonces cómo Petro, para mí, se está constituyendo en estos primeros días de gobierno en el líder de una tendencia diversa dentro del marco de lo que es el progresismo en América Latina, que lo debió jugar y en su momento lo jugó ANLO, es decir, López Obrador en México, pero que López Obrador, por una serie de circunstancias, ha tenido que ceder ese espacio y lo está efectivamente ocupando Petro, y lo va a ocupar, y de qué manera. Y en ese discurso, él hizo un planteamiento que, como decía Filpo, solamente se escuchaba en la época de Fidel, que era en ese momento, en su tiempo, En los tiempos gloriosos de Fidel. Glorioso de Fidel, se robaba el show en esos escenarios, con planteamientos muy revolucionarios. Además, él tenía una retórica discursiva única. Claro. Entonces, uno de los planteamientos de su discurso es cambiar deuda por vida. Es decir, es una especie de solicitud de condonación de la deuda por los daños causados por los países imperiales, específicamente Estados Unidos, a la selva. Sí. ¿Verdad? A la selva. Entonces es un planteamiento interesante. Miren, el otro tema es, y que va a ser un tema permanente ya en este programa, es el tema de Haití. Hay dos declaraciones que a mí me llamaron particularmente la atención esta semana. Una declaración fue de el afamado historiador dominicano Roberto Casá, que dijo que había que sacar a los indocumentados de la República Dominicana porque se estaban constituyendo en una amenaza a la seguridad nacional. Y hasta la identidad salía en un título de un periódico. Exacto. Entonces, esa es una declaración que muchos han tildado de ultranacionalistas. Pero, recordemos, él está hablando específicamente de los indocumentados. Bueno, el tema es que esa declaración adquiere una dimensión distinta porque viene de Roberto Casá, una persona que tiene
méritos históricos ganados a través de su inteligencia. Pero a mí me resulta extraño el hecho, no solamente de la declaración, sino que lo que está pasando en Haití. Ayer el secretario general de la OEA se reunió con la esposa del asesinado periodista Jovini y esta declaró... Asesinado presidente. Sí, asesinado presidente de Haití. Ella declaró algo sumamente preocupante. Dice que la muerte de su esposo se debe a la oligarquía haitiana ligada al combustible y a la electricidad. Y que ellos son, según dice la viuda del expresidente asesinado haitiano, y que las bandas que existen allá son patrocinadas por esa oligarquía. Óigame usted a ver, bueno, es una situación bastante delicada esa, ¿no? Bueno, en este momento esas bandas tienen el control de los depósitos de combustible y también se habla de que en el día de ayer se mencionaba, Estados Unidos ya no descarta una acción de fuerza con el caso haitiano. El canciller dominicano Roberto Álvarez decía que hasta cuándo que van a esperar para encarar la problemática haitiana, porque esa es la realidad que Roberto Casá quiso poner en primer plano, es que nosotros no estamos en capacidad de albergar la población haitiana carenciada, y si no hay una solución es para acá que vienen. Sí, ahora el temor es una avalancha. Ante una avalancha de 20, 50 mil personas, el ejército dominicano no le van a ordenar. No, mira, se calcula que en los últimos años, 2 años, 1 año y medio, han entrado al territorio dominicano, vía fronteriza, 2 millones de haitianos. Eso es lo que se calcula, mal contado. Es mucho. Eso es demasiado. Porque aquí debe haber una población haitiana, legal e ilegal, de 4 millones, pero de 3 o 4 millones. Luis, mal contado, Felipe. En el censo saldrá eso. Hagan un sondeo que yo hago generalmente cuando voy por la calle. Tú ves 10 personas y tú cuentas cuántos haitianos hay y cuántos dominicanos. Sí, eso hay. Yo he hecho ese experimento, claro que sí. Digo, lo he hecho por mi casa, eso no implica que sea la realidad. A mí me ha dado más del 50% haitiano. A mí también. Si es una zona de construcción, ¿hay más haitianos que dominicanos? No, si supiera que yo hago esos cálculos por mi casa, sobre todo las 5 o 6 de la tarde. Miren, la otra declaración con respecto al tema haitiano la dio Osmar Benítez. Osmar Benítez es el vicepresidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, digamos que la cúpula empresarial del sector agropecuario, pero también fue ministro de Agricultura en el gobierno de Danilo, en el último gobierno de Danilo. Y Benítez tiene la condición, además, de productor agropecuario. Sí, aquí en Santiago tiene una plantación de plátanos. Tiene unas plantaciones modelos, según, no la conozco, pero según se me ha dicho. En La Canela. En La Canela. Entonces, él dice, la participación de la mano de obra en el campo dominicano es de al menos 70%. No me digas. Entonces, sí, era mucho más alta. Wow. Era mucho más alta. Sí, pero eso es preocupante. Entonces, él habló de que había que modificar el código laboral porque eso no es posible. El código laboral establece la proporción, ¿no? Establece la proporción del 80-20, pero la realidad dice que no. Ilegal, es 80 haitianos y 20 dominicanos. Estamos hablando de que él está reconociendo de que por lo menos en el área laboral hay una mano de obra ilegal muy pronunciada. Y que es imprescindible para la cosecha, porque en el Valle de San Juan se estaban perdiendo los limones, los guandules y otros rubros porque no había mano de obra, porque lo habían devuelto. Entonces, la realidad haitiana, como decíamos ahorita, vamos a tener que seguirla analizando. Es muy compleja porque tú dices, bueno, nómbrame trabajadores dominicanos, pero esos trabajadores están en motoconcho, están en las bancas de apuestas, están en la pesca, están en otras cosas más. En las informalidades productivas, vamos a decirle así, porque vendiendo en las esquinas. Vendiendo ahí
sí, donde quiera. Es decir, Bueno. que Señores, yo quisiera acotar algo antes de concluir el tema haitiano. El tema haitiano no se va a resolver, porque si los norteamericanos están contemplando la intervención a ese país, ojalá y no sea para, como hicieron la otra vez, que empeorar la situación. Hay que rescatar la idea de que los problemas haitianos, en principio, tienen que resolver los haitianos. Los haitianos no tienen, evidentemente, esa capacidad institucional para restaurar la democracia, la libertad y que hayan instituciones fuertes. Bueno, pues se le ayuda, pero no puede ser la solución haitiana un problema al margen de los haitianos, porque sería frustratorio que los norteamericanos o cualquier fuerza de paz internacional intervenga a Haití y entonces en vez de solucionar el problema haitiano lo agrave. Vamos a la pausa y regresamos con el golpe de Estado a Bosch, Filpo. Como usted quiera.